Bueno, para este tema que hay que tener en cuenta es importante entender qué es la UGPP, qué es la Unidad de Gestión Parafiscal, que es el ente veedor encargado de verificar, de sancionar, de cuestionar, de revisar de que los aportes a la seguridad social y parafiscales se hagan en debida forma. Efectivamente, la UGPP ha tenido una gran evolución en los últimos 7, 8 años de historia en Colombia desde su nacimiento. Ahora, su nacimiento, si bien es cierto, fue en el año 2007, o sea, hace aproximadamente 12, 13 años, pero nació con la ley 1151 del 2007 como un órgano consultor nada más. ¿Sí? O sea, en este caso, imagínense un ente administrativo sin dientes, sin poder morder. Ya con la reforma tributaria del 2012, hablando de su evolución histórica o su evolución normativa, la reforma 1607 del 2012, en este caso lo que hizo fue darle a través del artículo 179, darle poderes de fiscalización a la unidad de gestión parafiscal. A través de ese artículo 179 lo que hizo fue darle dientes a la unidad de gestión. ¿Qué quiere decir esto? Que este ente se nos creció y ya tuvo poderes para poder requerir, sancionar, fiscalizar. A partir de ese 1 de enero del 2013, que fue cuando entró en vigencia la reforma tributaria del 2012, pues no inmediatamente se profirieron los requerimientos como tal o liquidaciones oficiales. Pero sí como al año, a los 2 años empezó a despertar ese monstruo o a darse el boom de los aportes a la seguridad social por evasión o inexactitud o presuntas inexactitudes u omisiones detectadas o declaradas por la UGPP. ¿Sí? En este caso, pues ya empezaron a haber múltiples requerimientos. Hoy en día tenemos aproximadamente unas 35, o tiene la unidad de gestión parafiscal en cálculo unas 35.000 compañías en fiscalización y varios miles de rentistas de capital en fiscalización. Fiscalizaciones que a mi acomodo y a mi modo de ver son totalmente erróneas, son totalmente ambiguas, abstractas y fuera de lugar y totalmente con falta de técnica jurídica, puesto que lo que ya están haciendo es, en su desespero en el recaudo es copiar y pegar todos los actos administrativos, trayendo a equívoco a los contribuyentes, ¿no? Eso es uno de los grandes errores de la unidad de gestión parafiscal y de verdad que tiene en un gran desequilibrio económico a la industria y de los mismos independientes. Ya posteriormente, pues llegó la reforma tributaria del 2014, la ley 1734, y lo que hizo en este caso fue ajustar el procedimiento y las sanciones dentro del régimen de la unidad de gestión parafiscal y preparando a la UGPP para acomodarse a las reglas del estatuto tributario. Incluso hoy en día ya el estatuto tributario, cuando hablamos dentro del título quinto en su procedimiento, ya no debería dirigirse solamente a la DIAN, sino también a la UGPP, pero para allá vamos con el tiempo. Realmente para allá va todo esto, porque las mismas normas, las reformas tributarias que se han causado, las resoluciones, pues todo ha encajado a impuestos. Y precisamente las demandas que se presentan hoy en día en contra de la unidad de gestión parafiscal, esas demandas precisamente van ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, llámese tribunal administrativo de cada ciudad o juzgados administrativos en la sección cuarta, que es la competente a, a impuestos. Entonces, pues ese régimen procedimiento y tributario fue acomodado en su momento con dichas, eh, con dichas normas ajustadas con las reformas. Ya posteriormente o al año siguiente llegó el acuerdo 1035 del 2015. Ese acuerdo es muy importante que lo tengan ustedes sobre sus escritorios o al momento de liquidar una nómina, al momento de terminar respuesta a requerimientos de información. ¿Por qué? Puesto que este acuerdo finalmente, este acuerdo lo que hizo fue a grosso modo y a mi parecer, son opiniones personales, lo que hizo fue copiar y pegar la UGPP, porque es el propio acuerdo de la UGPP, copiar y pegar todo lo que dice el artículo 1035, el artículo 127 y 128 del Estatuto Tributario, ¿sí? Que habla sobre qué es salario y no salario, artículo 130 y artículo 30 de la ley 1393 de 2010, límites a los pagos no salariales, bonificaciones, etcétera. Frente a este tema, pues también habló y entendió algunos temas sobre salario integral, sobre las bases del 70-30, porque antes de ese acuerdo 1035 la UGPP requería sobre el 100%, cuando ya se entiende que es sobre una base del 70-30.
Ya también en ese mismo acuerdo 1035 se ampliaron los términos a respuestas a requerimientos de información, que fue ampliado de los 15 días a los 3 meses como tiempo máximo para efectos de las respuestas a cada proceso de fiscalización que se da en este tema. No tienes, no. Sí, entonces, efectivamente, con este tema todo empezó a cambiar para la unidad de gestión para fiscal y aportes a la seguridad social. Ahora, después del acuerdo 1035 del 2015, ¿qué sucedió? Llegó la reforma tributaria del 2016, reforma tributaria que es a través, ¿sí? A ver, listo, ya tenemos acá la presentación, entonces tú nos dirás en qué vas. No, ahí está. Ahí vamos en la página 2, que es la evolución de la UGPP. Vamos como contando esa historia. ¿Sí? Perfecto. Adelante, Juan, ¿tienes como presentador para que pueda continuar? La podemos seguir presentando desde acá, desde mi computador. No, yo le voy diciendo a Juan, por favor, que vaya pasando las otras presentaciones. Entonces, llegó esa reforma tributaria del año 2016, que fue la 1819, que también igual lo que hizo fue ajustar el régimen sancionatorio y beneficios tributarios. Beneficios tributarios a mi acomodo que no sirvieron para nada, la verdad, porque pues es una autoridad tributaria que en sí, a su juicio, por 1.000 pesos no ha tenido en cuenta las terminaciones por mutuo acuerdo. Entonces, bueno, pero eso es otra discusión totalmente larga y como lo hablamos con la Fundación Unipymes, es un tema que da para 4 o 5 horas porque pues nos detendríamos en cada tema a hablar, ¿no? Porque cada cosa tiene su historia. Ya posteriormente llegó la resolución 922 del 2018, a los 2 años. Esta resolución es la propia resolución de la UGPP. Ojo, señores, ojo con esa resolución. Así como el acuerdo 1035 del 2015, que tienen que tenerlo impreso, cada departamento de nómina, recursos humanos, gerencia tributaria, gerencia contable, gerencia de recursos humanos, liquidaciones, también tienen que tener la resolución 922 del 2018. Esa resolución prácticamente son las directrices de la UGPP para atender un requerimiento de información. Esas directrices es como el esquema o lo cuadriculado en que está la UGPP, cómo se debe atender. Anteriormente, antes de la resolución 922 del 2018, o sea, antes de julio del 2018, los requerimientos eran una lista de chequeo. Entonces lo que hacía la unidad de gestión para fiscal era, señor contribuyente, necesito en su lista que me envíe información sobre auxiliares de cuenta, balance general, auxiliares de cuentas y terceros y diversos, relación de nómina de los trabajadores, resoluciones de pensionados, etcétera. Y de esa lista de 20, 30 ítems en la lista de chequeo podía pedir solamente 10. Y así se entendía un requerimiento de información. Ahora, con esta resolución 922 lo hizo más para que, a mi grosso modo de ver, para que el contribuyente caiga más en error, puesto que en esa resolución lo que hace la UGPP es decir, atienda todo lo que dice en la resolución 922. Pare de contar. Ya la UGPP no se desgasta en un acto administrativo como requerimiento de información pidiendo una lista de chequeos, sino lo que dice es atienda todo de la resolución 922. Por eso es importante imprimirla y tenerla, porque es bastante, aparte que debe cumplir unas características técnicas para efectos de copiar y trasladar toda la información contable, algo desgastante. Imagínense ustedes, señores, trasladando la información del 2015 en un Excel, la parte contable, ¿no? Está el margen de error altísimo para efectos de que llegue pues, la unidad de gestión para fiscal y a su grosso modo de entender bajo la palabra inexactitud o inexacta la información, llegue a imponer sanciones hasta 514 millones de pesos. Estas tablas de sanciones están aquí a lo largo de la presentación. Yo sé que no las vamos a alcanzar a tocar por el corto tiempo que tiene esta presentación que hace Unipymes cada mes los miércoles, pero igual la presentación María Mercedes y la Fundación la van a compartir para efectos de que pues entiendan un poco más. En ese tema, entonces, imagínense con esa resolución toda la desproporcionalidad, toda la falta de técnica jurídica, lo que hace que caiga en error por parte de la UGPP hacia el contribuyente. Y por eso hoy en día las múltiples sanciones millonarias por requerimientos por no enviar información, ¿no? En ese tema. Ahora, ahí por favor pasamos a la página 3 y 4, que es lo que hablamos sobre las acciones persuasivas como invitación previa. Si bien es cierto, ahora, siguiendo el procedimiento de la evolución, pues antes de proceder a un requerimiento para declarar y corregir por parte de la UGPP,
o una liquidación sancionatoria, pues ¿qué hace? La unidad de gestión parafiscal dentro de su facultad puede enviar invitaciones, que ella los llama así, o requerimientos persuasivos, que no son objeto de respuesta, pero son muy amenazantes ya cuando te dicen que tienes 30 días para revisar tu situación interna, so pena de que te inicien un gravoso proceso de fiscalización con sanciones y te lo ponen en rojo. Desafortunadamente obligan a que el contribuyente entre a revisar y corrija de pronto hasta lo que no es, haciendo una mayor carga impositiva para el mismo. Eh, pues si lo notamos en este tema, aunque son invitaciones, pues obligan a atender o a responder. Yo sugiero que respondan sutilmente para ganar algo de tiempo y por lo menos indicar a la administración tributaria, en este caso UGPP, de que ya están haciendo caso y están revisando la situación. Esa respuesta sutil al persuasivo con esa referencia o número de acción que viene relacionada, pues indica, señores, unidad de gestión para fiscal, me encuentro haciendo caso, estoy revisando, por favor, en cuanto vaya encontrando o detectando algún tipo de inconsistencia, novedad, mora o inexactitud, procederemos a corregirla, a informarla y a llegar los documentos de planillas correspondientes en corrección a su entidad. Pero ya con eso la unidad por lo menos ve que ya el contribuyente está haciendo caso y pues no va a proceder inmediatamente a expedir un requerimiento de información o proceso de fiscalización en donde la sanción ya automáticamente se aumenta el 35%. Entonces, pues eso es lo que se busca con esta respuesta sutil y es lo que sugiero en estos casos, ¿no? Ahora, ahí en la página 4 de la presentación, en acciones persuasivas o ambigüedad de sus actos, pues traigo a ejemplo cómo puede ser uno de los ejemplos, uno de las prácticas de la UGPP en un persuasivo. No siempre lo saca así. Normalmente es la invitación del persuasivo sutil, en donde dicen solamente te invitan a revisar. ¿Cómo puede estar el persuasivo guiado? Pero igual, y guiado en el sentido también abstracto y muy ambiguo porque tampoco te dicen qué empleados o cuál es la situación objeto de requerimiento o de invitación, pero te dicen que a grosso modo y a manera de ejemplo que hay un indicio de evasión, la definición de ese indicio, entonces te hablan que hay una mora y sobre esa mora 50, 100, 200 de sus trabajadores presentan mora en los aportes del año grabable, no sé, 2017, a manera de ejemplo, pero imagínense, es una compañía de 1000 empleados y le dicen 50, ¿cómo va a detectarlo si no te los están señalando? Pues esto nos implica que nos toca hacer una auditoría, un diagnóstico en tiempo récord para identificar y poder corregir si efectivamente hay mora. Ahora, hay compañías que dicen, oiga, acá hacemos las cosas a la perfección, no tenemos mora, no tenemos inexactitudes. Pues en la práctica nos ha enseñado que siempre hay algo que corregir. Y la invitación al persuasivo es por algo, es porque se generó alguna alerta, algún movimiento, algún desbalance en la nómina, en donde venían pagando una nómina, no sé, de 100 pesos y al siguiente mes se bajó a 50 pesos, o lo mismo, venía pagando 100 pesos y al siguiente mes se aumentó al doble. Entonces quiere decir que para la UGPP entiende que pueden haber pagos salariales y que sobre los cuales no se están pagando aportes en los meses anteriores. Entonces son como alertas. Desafortunadamente es como en el impuesto sobre la renta. Cuando estás pagando un impuesto a cargo y en el siguiente año fiscal lo bajas totalmente, pues algo está pasando y genera una alerta en la DIAN para que entre a mirar o cuestionar esa declaración, porque o genera una pérdida, algo hay que revisar, ¿no? Eh, ya en la página 5 encontramos los tipos de sanciones. ¿Cuáles son los tipos de sanciones? Pues encontramos tres tipos de sanciones: sanciones por omisión, sanción por inexactitud y sanción por no envío de información, envío parcial o envío inexacto. Eh, a mi grosso modo de ver y bajo mi interpretación, aunque eso está en discusión, pero yo siento que acá cuando se interponen tres sanciones por un mismo hecho y cuando la UGPP habla de año grabable, cuando debería ser por periodos grabables, porque las declaraciones o las planillas que son declaraciones tributarias las presentamos es mes a mes y no las presentamos año a año, pues lo correcto es que cada mes debería ser fiscalizado por mes periodo y cada acto o requerimiento de liquidación debería ser por mes, o sea, 12 actos administrativos y no un acto administrativo. Pero eso es una discusión larga que ya llevamos en la jurisdicción contencioso y esperamos que en unos 9 años esto se defina con una sentencia definitiva. Mientras tanto, y para mí, insisto que hay una violación a un principio fundamental, que es un principio que está en la Carta Política de Colombia, que es violación al principio del non bis in idem. ¿Qué quiere decir esto? Nadie puede ser sancionado dos veces por un mismo hecho. Y acá, si ustedes lo notan, señores, hay una sanción de hasta tres veces.
sea, te sancionan por inexactitud en el mismo acto administrativo, te sancionan por mora en el mismo año grabable, en el mismo acto administrativo. Y aparte en otro acto, pero por el mismo año grabable, te sancionan por no enviar o enviar incompleto o inexacta la información en el proceso de fiscalización. Entonces vemos 3 sanciones. Esto lo estoy atacando directamente ante la jurisdicción con varias de las compañías que represento y asisto y con varios clientes, varias personas naturales. Pero pues igual es una pelea larga y hasta que no existe una sentencia definitiva no podemos decir nada aún. Pero pues hay que crear jurisprudencia y, insisto, o sea, es totalmente absurdo, 3 sanciones por un mismo hecho. Sí, un principio fundamental totalmente vulnerado. Ya en la siguiente página sobre requerimientos ordinarios, centrándonos un poco más, o de información, pues ya indicamos en estas siguientes 2 diapositivas que esos requerimientos de ordinarios o de información, pues los solicita o solicita la unidad de gestión para fiscal prácticamente información relacionada con nómina, con contabilidad, con impuestos, con activos, pasivos, o sea, todo lo relacionado al patrimonio, pensionados, practicantes, aprendices, etcétera. Todo esto es lo que piden, se pide un requerimiento de información y con base en la resolución 922 de julio del 2018. Realmente lo que solicita. Ahora ustedes dirán, oiga, pero si estamos hablando, Abel, de seguridad social y aportes para fiscales, ¿por qué en el requerimiento de información me piden relación sobre el patrimonio, activos y pasivos, ¿no? Desafortunadamente piden el balance general, piden esta información financiera. Yo la verdad todavía, después de estar asesorando por más de 7 años estos temas desde que nacieron los procesos, todavía no entiendo. O sea, ¿para qué quieren ver un activo y un pasivo? O sea, ¿en qué afecta el tema de seguridad social? Pero pues no sé si es para que caiga en error el contribuyente y no aporte la información y resulte también sancionando porque no fue exacta. Igual la UGPP tiene poderes de fiscalización y de juez en este caso, entonces puede sancionar por no enviar así sea un papelito. O sea, uno no puede discutir con ella, hay que adjuntar todo lo que piden. Así no lo consideremos nosotros, pero esa es la información que prácticamente se solicita. Eh, ¿Qué contiene ese requerimiento de información, esos requerimientos? En la siguiente diapositiva, pues ahí estoy señalando que lo que contiene ese requerimiento de información o ese proceso de fiscalización son esos periodos fiscalizados de enero a diciembre del año grabable en cuestión. Contiene el plazo que te dan para efectos de la respuesta, que puede estar entre los 15 días a máximo los 3 meses. 3 meses fueron estipulados como tiempo máximo del acuerdo 1035 del 2015. Y hoy en día ya se utilizan los requerimientos de información como un término máximo de la UGPP. También trae como la mención y señalamiento directo de la sanción, o sea, de lo que acarrea el no contestar en tiempo. En la siguiente diapositiva nos pareció interesante con la Fundación Unipymes traer un ejemplo o un modelo de cómo es ese requerimiento de información, que es básicamente hoy en día con una sola hoja. Entonces ahí lo podrán observar que no se desgasta la UGPP en ese modelo de requerimiento de información. Si ustedes notan, no sé si se alcanza a ver bien, pero pues ahí eso es un ejemplo de un cliente, obviamente con el tema de confidencialidad, donde está la información reservada, pero la UGPP no se desgasta, lo único que sí que tiene que facultades y que profiere el presente requerimiento de información y que tiene que aportar todo lo que dice la resolución 922 en sus 2.1, 2.2 y 2.3, que prácticamente es toda la información. Y eso es todo lo que pide. Y si imprime la resolución 922 es cualquier cantidad de información. Entonces no hay lugar a pierde de decir, no, es que no me pidieron esa información o me la pidieron mal. No, es exactamente tal como está ahí señalado en la resolución 922 y enumerado y bien detallado y con los cuadros en Excel como se deben bajar, descargar del ordenador o de la página web de la, de la, de la UGPP. Entonces, y a la final te advierten que tienes hasta una multa de 15.000 unidades de valor tributario, entre 514 millones de pesos a 570 aproximadamente hoy en día con la VT actualizada. Entonces, imagínate, por no enviar un papel, 570 millones de pesos, totalmente desproporcionado. Imagínese una compañía que produzca solamente 100, 200 millones de pesos al año con una utilidad de 50, 60 millones y recibe un requerimiento de hasta 514 millones de pesos por no enviar un papel o enviarlo incompleto o inexacto porque se le olvidó en el término. Entonces, volvemos a lo que decía inicialmente, desequilibrio económico. En la siguiente diapositiva, pues está el resumen de lo que les indicaba que es lo que pide la UGPP,
que es balance de prueba, auxiliar de cuenta, o sea, como toda la información en resumen de lo que viene solicitando y lo que ustedes incluso se pueden ir preparando para un futuro, un diagnóstico cuando lo quieran hacer internamente, porque cada compañía hoy la metodología es hacer los diagnósticos, contratarnos como asesores externos en los diagnósticos o hacerlos internamente y revisar y hacer ese cruce de información entre nómina, contratos, políticas de salarización, acuerdos salariales, etcétera, para efectos de determinar si si hay inexactitud o mora, porque siempre se encuentra algo. Hay veces las compañías lo están liquidando más las vacaciones, no sé, las incapacidades, hay muchas cosas, o están tomando como bonificación las comisiones, los viáticos, que son aportes a la seguridad social, desafortunadamente, todos esos temas, y a la final siempre se detecta, pero se pueden corregir a tiempo antes de que se profieran las sanciones con los intereses. Entonces, en esta diapositiva, pues ven como ese resumen. En la siguiente diapositiva, pues ahí nos podemos saltar, pues como las especificaciones técnicas, como lo establece la resolución 922, que por el cual esa misma resolución fija esas características técnicas y que debe cumplir la información solicitada por el ente administrativo de acuerdo pues a la normatividad vigente. Ahora, pasemos a la siguiente diapositiva, que quiero traer a colación como el ejemplo de cómo presentar un balance general, un balance de prueba o un auxiliar por cuentas, terceros y diversos, y así debe presentarse realmente ante la UGPP. En ese cuadrito en Excel, pues así es el formato en que lo deben subir. Qué jartera tener que trasladar toda la contabilidad así. O sea, cuando podemos trasladar un programa así o el programa contable que no se está preparado para indicarle a cualquier autoridad tributaria de cómo se manejan las cuentas, ¿no? O realmente lo necesario. Pero no, la UGPP es caprichoso y quiere ver esto transcrito en un cuadro en Excel. Ustedes dirán, no, a ver, pero te quedó como acumulado, arrumado todo. No, no me quedó eso. Así es como se baja y así es como se debe presentar, así es como y en una sola hoja en Excel. ¿Sí? Entonces miren cómo tienen que hacerlo, que entre, ingrese esos valores, esas sumas, esas recomendaciones, esas características. Porque si lo hacen mal y es desproporcionado, pues los van a declarar como inexactos y les van a proferir sanción. Entonces fíjense en que la resolución 922 está hecha para recaudar sanción, desafortunadamente. Esa resolución en diciembre 19 del 2018 profería en autoría propia a interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Demanda de nulidad simple de esta resolución como tal. Ahora, esta resolución, pues, ha sido un poco controversial, ¿no? Aunque no está suspendida, pero está en juicio en este momento. Entonces, yo las voy a dejar para que por favor la revisen ahí con calma, la miren, etcétera. En la siguiente página, pues por favor entren en detenimiento y miremos lo que contiene esas especificaciones técnicas del contenido de la misma resolución 922. Porque pues nos habla de un archivo en Excel en una sola hoja, al máximo nivel auxiliar con corte anual, es decir, acumulado, un detalle por tercero en respectivo número de identificación, información de activo y pasivo que no sé para qué lo solicitan, pero lo piden. Y pues para mí es más para que caigan en error los contribuyentes, pero bueno, y una cereza al pastel, que es el certificado de representación, representante legal y contador público, revisor fiscal si es necesario, si es obligado a tenerlo, de toda la información que adjuntan, o sea, no es suficiente con aportar la información, sino aparte hay que certificarlo. Normalmente a las compañías se les olvida esta certificación y ahí también hay otra sanción. Entonces, para todo lo que adjunten hay que certificarlo. Documentos adicionales en la siguiente página, en las siguientes dos páginas que podemos ver, en las siguientes diapositivas, pues como documentos adicionales se pueden aportar documentos, ¿sí? Se pueden contratos laborales, se pueden aportar muchas cosas más. Entonces, por favor, yo creo que dejemos ver estas dos, tres diapositivas siguientes para que las mandemos, las devolvamos, para que por favor en este caso los asistentes las vayan leyendo, porque pues vayan empapándose con ellas, pero son documentos adicionales en el tema que no pueden esperar y que se pueden acompañar.
Ya con esto, pues, señores, para dar, María Mercedes, de acuerdo a los 45 minutos, 10 minutos de preguntas y respuestas, pues estamos abiertos para atenderlas, ¿no? Obviamente la presentación que les compartimos es mucho más larga, pero por favor, María Mercedes, compartámosela a los asistentes, porque ya el resto es más didáctico. Bueno. Claro que sí. Muchísimo gusto, Abel. Muchísimas gracias. Entonces, en este momento vamos a iniciar cuando va a cerrar el micrófono, mientras me pregunto. En este momento vamos a las preguntas que nos envían vía chat cuando ya tenemos la plantilla de sesión de preguntas. Muchísimas gracias. Vamos acá, nos pregunta la clienta, la primera pregunta que nos dice, una pregunta sobre la base mínima de independientes. Nos están preguntando, a ver, base mínima de independientes. La base mínima para efectos de cotización de independientes es sobre un salario mínimo. Si tienes un ingreso inferior al salario mínimo legal mensual vigente, no da lugar a hacer cotización y no te la deben exigir porque no tienes capacidad de pago. Pero si tienes 10 contratos de 500,000 pesos, pues tienes un ingreso mensualizado de 5 millones. No es excusa para no hacer aportes. O sea que, pero partimos de que si solamente tienes un ingreso menos a un salario mínimo, no haces aportes. Pero si es superior a un salario mínimo, sí, sobre el 40% del ingreso. Gracias. Nos pregunta mientras te pregunto, entonces te voy a cerrar el micrófono y ya te lo voy a atender. Nos pregunta Leonardo, las utilidades que se reparten los socios de una empresa, siendo renta de capital, deben pagar salud y pensión. A ver, tú mismo tienes que presionar el micrófono, por favor, cuando yo ya termine la pregunta. Ok, esto es una problemática que presenta hoy sobre los dividendos y las utilidades de los inversionistas y es algo que desafortunadamente sobre la naturaleza jurídica del ingreso, y hablamos ingreso efectivamente recibido, artículo 27 del Estatuto Tributario, artículo 27 de la Ley 1819 del 2016 y artículo 19 de la Ley 100 del 93, todo lo que se reciba en ingresos efectivamente, o sea, ingrese al bolsillo de ese contribuyente es objeto de aportes a la seguridad social. Entonces sí, deben hacerlo. Yo tengo una discusión sobre eso y lo estoy llevando a corte en este momento. Y bueno, para mí son rentas pasivas porque pues esto no proviene de un contrato laboral, no proviene de un contrato de prestación de servicios, sino proviene de un contrato social, quiere decir de la explotación del patrimonio como tal. Por ende, no debe hacerse aportes a la seguridad social, pero es una discusión larga que estoy llevando. Mientras tanto, pues debemos hacerle caso a la UGPP y hacer los aportes. Y los que sean más arriesgados, pues planificar, irse al litigio y esperar que... Gracias, Abel. Nos pregunta Ana Lucía, el 40% se calcula sobre la utilidad, ejemplo, si es un transportador de ingresos menos los costos de transporte, o eso se aplica el 40%. Activa el micrófono, Abel, por favor. Abel, para que actives el micrófono, por favor. Vamos a actualmente. ¿Me repites la pregunta, por favor? Claro que sí. Vamos en este momento, nos dice. El 40% se calcula sobre la utilidad, ejemplo, si es un transportador, los ingresos menos los costos de transporte, o a eso se le aplica el 40%. Bueno, frente a este tema tenemos el sector transportistas, efectivamente sobre la utilidad que debe hacerse el aporte a la seguridad social después de depurar gastos y costos de acuerdo al artículo 177 del Estatuto Tributario. No obstante, recuerden que el año pasado la Unidad de Gestión para Fiscal sacó una resolución, un tema muy reciente donde se habla de presunción de gastos y costos para los transportistas. Pues no es lo mismo que vaya que maneja la tractomula, el camión y se pinche y le pida al de la pinchada una factura que no se la va a dar. Y si se la da, le da un recibo cualquiera, por lo tanto, es cuestionable por la autoridad tributaria. En este caso, ya hay una presunción de gastos, entonces se presumen de acuerdo a la tabla, en el número de ingresos, valor de ingresos y empleados, ustedes pueden tener una presunción de gastos sobre eso ya por derecho. Pero igual, la presunción del 40% sobre la utilidad neta que quede del ejercicio fiscal. Gracias. Nos dice Aida. Nos dice Aida. La primera va a pagar antes de...
Nos dice Aida, me ha requerido la UGPP por trabajadores independientes que realizaron una prestación de servicios. ¿Debo responder teniendo en cuenta la resolución 922 del 2018? Activa el micrófono, a ver, por favor. Me repites, qué vergüenza, pero es que se cortó en un pedacito. Estamos en este momento. Me ha requerido la UGPP por trabajadores independientes que realizaron una prestación de servicios. ¿Debo responder teniendo en cuenta la resolución 922 del 2018? Sí. Aló. En este caso, Sí. En este caso, desafortunadamente ahora la UGPP tomó la nueva modalidad ahora de requerir a las personas naturales con base en la resolución 922. Incluso la resolución 922, habla que es personas naturales y jurídicas. Lo que pasa es que anteriormente no lo hacía la UGPP, ahora sí lo viene haciendo. Ahora la UGPP dentro de su modalidad viene, aunque el requerimiento no señala la resolución 922, pero para mí insisto que viene siendo ambiguo, pero yo debo aplicar, que es como es la matriz, es la directriz, yo debo aplicar la resolución 922 para el momento de atender el requerimiento. Lo que pasa es que es un poco más simple el momento de atender esos requerimientos de información, pero sin embargo, el hecho de que me diga, está obligado a llevar contabilidad y esa persona natural diga, no estoy obligado y no conteste, pues entiende una omisión y te pueden castigar. Entonces, ¿yo qué haría? Pues yo contestaría, no aplica, en ese caso soy persona natural no obligada a llevar contabilidad. Perfecto. Ahora tuve un problema con el formulario 1001 y se arrojó una información inexacta, con la cual se basó la UGPP para enviarnos un requisito persuasivo. Se corrigió la información ante la DIAN y se envió una respuesta a la UGPP explicando el caso, ante lo cual nos envió una respuesta genérica. No sé cuál debe ser el paso a seguir. Pues no, el paso a seguir es que ya dieron respuesta, si la dieron, y si no la dieron hay que atender ese requerimiento como sea, si sea extemporáneo, para que no siga creciendo la sanción, la multa por no enviar, pero igual, la sorpresa te la vas a llevar en 2 años cuando te llegue el pliego de cargos y ahí vas a ver a cuánto equivale la multa. Pero si no respondiste o respondiste tarde, ya es objeto de sanción. Gracias. Nos dice Daniela, la UGPP me envía una acción persuasiva y me indica que revise el año 2015, pero reviso según lo que pagué y los salarios están bien y ellos me dicen que recuerde el IBC del año, pero está bien y no entiendo qué me quieren decir. Claro, lo que está haciendo, recuerden lo que les explicaba al comienzo de las invitaciones o persuasivos, que es el primer acercamiento. O sea, acá en este caso la persona natural lo que le están diciendo es, revisa sus ingresos, tiene que coger con su contador o ella misma, revisar mes a mes cuánto recibió y sobre ese mes a mes depurarle los gastos de acuerdo a su objeto social o su actividad económica, depurar y efectivamente coger y restarle esos valores para calcular la utilidad y calcular los aportes sobre un IBC de 40%. Pero esa es la operación mes a mes, porque ellos ya tienen la declaración de renta y la información exógena. Ya saben que tienen son los ingresos totales de ese año 2015, pero necesitan es que tú cojas y revises. Si encuentras que efectivamente, a manera de ejemplo, te ganaste 10 millones de pesos mensual y cotizadas por un mínimo o no cotizadas, pues estás en mora o inexactitud y debes ajustar sobre el 40% de ese ingreso mensual. Pero si efectivamente recibías menos de un salario mínimo y no recibías nada, pues no debes hacer cotización a salud, o por lo menos por el mínimo. O si cometiste el error que han cometido varias personas que alteraban la declaración de renta para pedir un crédito porque el banco les pedía que tenía que tener buenos ingresos, pues ahí no se imaginan que se les iba a venir ese problema encima con los aportes a la seguridad social. Entonces, si aún no están firmes esa declaración de renta, pues corríjanla y quiten esos ingresos que nunca existieron. Perfecto, nos pregunta Nina, en un contrato de prestación de servicios, en el presupuesto del contrato se incluye un rubro por concepto de gastos de personal, el contratista es una persona natural. ¿La base de cotización debe ser el 40% del contrato o se cotiza sobre el rubro del personal? No, en este caso la base para un efecto de contrato de prestación de servicios debe ser sobre el 40%. Si tu contrato ya establecido dice 10 millones de pesos, pues debes cotizar sobre el 40%, o sea, sobre 4 millones, que es la base. Porque si no, igual el contratante no te va a pagar porque él necesita ese reporte para efectos de
gasto de costos en su declaración de renta, porque es un requisito para deducibilidad de impuestos sobre la renta, ¿no? Así lo dice el decreto 3032 del 2013. Entonces, no, como es contratos de prestación de servicios ya suscritos, con una base estándar o un valor estándar sobre 40%, tienes que hacer el aporte. Ya que si tienes otros ingresos por otros lados, pues sumas y ahí sí depuras con tus gastos al momento de hacer una liquidación sobre los otros aportes a la seguridad social. Perfecto. ¿Cómo cotiza una persona a salud, una persona que esté en un tratamiento médico de alto costo en calidad de beneficiario o salud, cuyo cónyuge cotizante es un docente, un régimen especial que en la actualidad una entidad estatal o quiere contratar por prestación de servicios? ¿Este beneficio puede cotizar a la misma EPS de su cónyuge? No, hay que entender acá o tener en cuenta que es que una cosa es ser beneficiario y otra tener la condición de cotizante principal o obligatorio. O sea, si esa persona es beneficiaria del sistema de salud y no tiene ingresos, no hay ningún problema. Pero si esa persona es beneficiaria, no sé, de su cónyuge, y a la vez tiene ingresos por arrendamientos o por independiente, pues está haciéndolo mal, se tiene que pasar como independiente porque está haciendo misa. O sea, tiene que cambiarse a ser cotizante obligatorio. Acá nos dice Marta, en un contrato de servicios se acordó pago del 50% en el mes de junio y 50% en el mes de diciembre. ¿La seguridad social se liquida solamente en julio y nuevamente se vuelve a liquidar en diciembre? Sí, si el contrato efectivamente fue pactado así en 2 pagos y el contrato lo dice, pues efectivamente hablamos sobre el ingreso efectivamente recibido. Se habla sobre el ingreso efectivamente recibido. Entonces es claro que deben hacer esos aportes a la seguridad social. Nos pregunta Jennifer, ¿cómo sustento la UGPP cuando el pago de la nómina es 14 meses? ¿Me repites, María Mercedes, por favor? ¿Cómo sustento ante la UGPP cuando el pago de la nómina es catorcenal? No, no es tanto sustento, es el modus operandi de la compañía y paga cada quincena. Lo que pasa es que los aportes a la seguridad social se hacen mes vencido. Entonces tú puedes pagar cada 5 días incluso, pero a la final tienes que hacer el aporte al final del mes en las fechas establecidas. Eso no te afecta en nada. Un contrato de construcción se debe liquidar el 40% del valor total del contrato o el valor total de la utilidad que se va a percibir por el contrato. Lo correcto es sobre la utilidad, teniendo en cuenta todo el tema del AYU y todos estos temas de construcción. Es sobre la utilidad. Lo que pasa es que la UGPP lo controvierte en la declaración de renta, te lo va a pedir por todo, pero eso es demostrable. Sobre la utilidad es lo correcto. O sea, si yo tengo un contrato de 100 millones de pesos, de esos 100 millones de pesos mi utilidad fueron, no sé, 20 millones de pesos, sobre eso hago el cálculo de los aportes a la seguridad social. Gracias. Nos dice Diana, recibimos una comunicación de la UGPP donde nos pide verificar indicios de evasión por información exógena reportada en el formulario 1001 y registro de planilla integral. Revisamos y no vemos la variación. ¿Cómo se debe contestar? Qué pena, me vuelves a repetir la pregunta, pero más suave para entenderla un poco mejor. Vamos con esta pregunta. Parece que le llegó un requerimiento de la UGPP de un tema que tuvieron en el 2017, pero ellos verifican y está todo bien, que ellos cómo pueden responder a la UGPP. A ver, vamos a darle unos segunditos a ver. A ver. Vamos a esperar un momentico. Sí, Abel. Bueno, vamos a esperar un momentico. Sí, Abel en ese momento se conecta con nosotros. Bueno, no tenemos más conexión con Abel, pero ya prácticamente habíamos dado respuesta a las preguntas que nos enviaron. Recuerde que esta conferencia queda grabada en cada una de las aulas donde se encuentra registrado. Entonces agradecemos a Abel por haber compartido su conocimiento tan valioso en el día de hoy. Nosotros
Todos los miércoles tenemos un experto que nos habla de diferentes temas de gran importancia para ustedes y sus empresas. Damos por terminado la sesión de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por su permanencia y atención. Nuevamente les recuerdo, esta conferencia va a estar publicada a partir de mañana en cada una de las aulas que se encuentra registrada. Y también vamos a colocar la presentación que nos envió el doctor Abel. En la conferencia van a poder ver el resto de la presentación de la conferencia. Bueno, en nombre de la Fundación Unipymes y Latinpyme, les deseamos que tengan una feliz mañana. Gracias.